preguntas. ¿Alguna referencia a la estratificación social de los estudiantes de PhD? Es decir, composición social del grueso de los estudiantes de doctorado en Estados Unidos, clase social, etc. Eso me gustaría conocer. Hay una información sobre eso en el capítulo de Gamport. El recuerdo que yo tengo de esa información es que los avances que se han dado en representatividad en el pregrado no se registran todavía en el doctorado. Por ejemplo, una de las cuestiones que se mencionaban ahí es el tema de la participación de las mujeres en las áreas STEM, ciencia, tecnología, matemática y la E de qué, ingeniería. Están subrepresentadas en todo menos en biología. En biología es mitad y mitad. La matrícula. Por ejemplo, lo que podríamos llamar lower middle class, en Ah, PhD. y fíjate que en el capítulo, el final, que es el capítulo sobre diversidad, se da como por superado el tema de género, clase y raza. Y los temas nuevos, los que preocupan, en el sentido que están satisfechos con el nivel de participación de los estudiantes, la composición del estudiantado en términos de raza, género y clase social. Suena a cerrar un tema para no abrirlo, ¿no? Bueno, es que está abierto por otro lado, que es el siguiente. Entonces, a los temas antiguos, los temas vigentes hoy día son discapacidad, orientación sexual, religión e identidad. Y el más interesante o polifacético de esto es identidad. Porque una de las cosas que se dicen ahí es que la identidad es una construcción. Bueno, todas estas son construcciones sociales, pero en el caso de la identidad es como medio infinito. La gente se define por identidades que son muy distintos a ser negro o blanco, o hombre o mujer, sino un montón de matices dentro de las distinciones tradicionales, pero además de nuevas formas de identidad. Y que por lo tanto el desafío ahora es que los campus sean inclusivos en ese sentido. Y el otro hecho importante en materia de diversidad es que la jurisprudencia de la Corte Suprema cambió muy radicalmente a partir del 2004 y echó abajo la Corte Suprema todos los sistemas de admisión basados en cuotas, los encontró inconstitucionales. No porque la Corte Suprema estimara que la diversidad no es un valor importante, y de hecho la doctrina judicial reconoce que hay lo que ellos llaman un legítimo interés de las universidades en tener una composición diversa, que eso es parte del proceso educacional. Lo que no le gustó a la Corte es que, de hecho la ley que echaron abajo era el sistema de admisión, era un cierto porcentaje que tenía que ser asignado a estudiantes de raza negra en una universidad. Dijeron, es interesante que la Corte se meta con ese tema, sí, ¿no? Sí. Y lo echó abajo porque lo encontró burdo. No porque no le parezca al principio. Dice, el principio está bien, pero esto es demasiado... está mal hecho, hagan una cosa mejor. Y por lo tanto no objeta que en una postulación que tiene una serie de variables, los oficiales de admisión que ranquean, digamos, le ponen nota a las postulaciones, la raza sea un elemento que se considera. Y que tenga una cierta ponderación. Pero lo que pide la Corte es que sea un análisis holístico de las características del estudiante y no que entre o no entre dependiendo de si es negro o blanco. La discriminación al revés. Bueno, eso era, sí, claro, era discriminación al revés. La segunda pregunta que quería hacer. En la Feria del Libro, alguien hizo un comentario sobre una cierta coincidencia en materia de teorías sobre políticas universitarias entre Berlusconi, Piñera y Macri. Y quería preguntarte si opinas que un Obama adhiere a esa línea. ¿Y cuál era la comunidad de política que se encontraba? Renta, privatización y
no importa mucho más que eso. Mira, no sé, por Macri y Berlusconi no te podría decir, por Piñera, paradójicamente el gobierno de Piñera ha hecho o intentado hacer un montón de cosas que uno habría puesto, si las mira en su mérito, más bien en la agenda de política del otro lado, del otro sector. Un ejemplo, tenemos un problema serio con la acreditación nosotros, de corrupción de la agencia. Y el proyecto de ley de acreditación del gobierno dispone que la acreditación es obligatoria. Actualmente, bajo una ley que se aprobó en la época de la concertación, que está en la oposición ahora, se dispuso que la acreditación fuese voluntaria. Entonces ahora pasa a ser obligatoria, pero además de ser obligatoria, las instituciones no acreditadas tienen que cerrar. Entonces eso es una acción de mucho peso regulatorio, diría yo. Y sin embargo es un gobierno de derecha el que la planteó. Lo mismo pasa con el financiamiento. En la actualidad, a propósito de las manifestaciones de los estudiantes del 2011, ustedes saben que en Chile las universidades públicas y las privadas son pagadas. Todas las instituciones son pagadas. Y más o menos cuesta lo mismo, una y otra. Digamos, hay una enorme variedad de precios, pero no tiene que ver con que sea público o privado, sino con el prestigio de la institución. Las instituciones menos prestigiosas son más baratas. En la actualidad, bueno, los estudiantes querían gratuidad. Decían 50 años de pago por 5 años de estudio. No, es una exageración, son 15. 15 por 5. Bueno, pero al final se multiplicó tanto la ayuda financiera que los estudiantes, lo que nosotros llamamos, los estudiantes se dividen por nivel socioeconómico en 5 quintiles, dependiendo del nivel de pobreza. Los quintiles, los 3 primeros, el 60% más pobre, hoy día estudia gratis. Que es algo que tampoco, porque tiene beca, no por préstamo. Eso tampoco se pudo hacer en la época anterior. Entonces, si uno juzga no por el discurso claro que es de mercado, pero las políticas no han sido para nada, creo yo, digamos, no han sido para nada las que uno habría esperado. Porque Piñera es un pragmático, no es un ideólogo, es un hombre de negocio. Están acostumbrados a operar en una esfera de lo conveniente. Lo que se dice es que el mercado académico se está constriñendo, en parte porque las universidades no están creciendo. Entonces, en el mejor de los casos, reemplazan profesores que se jubilan por profesores nuevos. A veces cierran simplemente los cargos y no los reemplazan, porque están con dificultades de financiamiento. Ahora, crecientemente esos profesores nuevos no entran al tenure track, entran a otras categorías de profesores adjuntos que son de tiempo completo, pero que no están bajo la... Entonces los docentes ven eso y dicen, tengo que pagarme yo, trabajar 30 horas, pasar 7 años estudiando, para después no tener trabajo, mejor me voy. Y entonces, eso como tendencia general, y en el caso de las humanidades, no tanto las ciencias sociales, pero las humanidades, hace décadas que tienen una sobreproducción, letras, por ejemplo. Y lo que ocurría, eso no está en este libro, pero era como conocimiento generalizado, no sé si todavía es válido, pero lo que ocurría es que la gente no se graduaba, porque le convenía más seguir como estudiante a ser cesante, no tener trabajo. Y por eso los tiempos son tan largos. Porque dentro de todo, al final, es un ambiente relativamente protegido y que les da sentido a sus vidas mientras no... Y en términos de currículum, sí salió una cosa interesante sobre el doctorado, que es que los programas de doctorado están buscando formas de acortar, hacer menos pesado el currículum, por la vía de eliminar cursos, una estrategia, y 2, permitir que la gente se gradúe con papers y no con la escritura de un libro, de una tesis como libro, que es algo que en alguna disciplina de economía y en alguna ciencia natural ya existe así, para darle... Y tercero, que lo que haya de currículum tenga una intencionalidad que sea formar al estudiante para la eventualidad de que no trabaje en la academia.
y por lo tanto darle herramientas de empleabilidad que sean oportunas para ONG, empresas, el gobierno, tengan mayor movilidad, que me parece sumamente interesante. O sea, lo que va a ocurrir necesariamente es que muchos PhD no van a trabajar en la academia, en todas partes. Contra más gente haya con doctorado, más va a ser el caso que la gente va a estar trabajando en otras cosas. Sí, hablaste en un momento de constituyentes externos y mencionaste la asociatividad y el papel de las fundaciones filantrópicas. Bueno, a mí me interesaría saber qué componente, qué actores sociales podemos decir en general que están en estas asociaciones, más allá de las fundaciones filantrópicas cuyos fines me parece que son obvios, ¿no? Generalmente estarán asociadas a alguna empresa, pero el de las asociaciones me interesaba más. Son 5 tipos la clasificación que hacen Eaton y Harkleroad. Las fundaciones. Después las agencias de acreditación que, bueno, son conocidas, ¿no? También son asociativas. Hay 58 agencias de acreditación reconocidas. Son autorizadas por el gobierno federal, pero jurídicamente son entidades privadas, formadas por la asociación de las universidades que se acreditan bajo ellas. En el caso de la acreditación institucional. Y en el caso de los programas es parecido. Los gremios profesionales o científicos arman las agencias de acreditación para acreditar los programas profesionales o de especialidades. Esa es la segunda. La tercera son asociaciones de membresía institucional, que hay unas 300. Estas son asociaciones de universidades. Por ejemplo, la Association of American Universities es una de ellas, que son este grupo de universidades de élite, pero así como esto hay un montón de otras universidades católicas, tienen su asociación, regionales, por misión, se van agrupando y estas hacen 3 cosas. Lobby, y la oficina de todas estas entidades están en Washington. Lobby, hacen estudios bien importante, bien interesante, y desarrollo profesional de sus propios miembros. Entonces tienen cursos de capacitación en los temas que les interesan. Después hay una cuestión fascinante que son los consorcios, que es distinto, no tienen una intencionalidad como de representación externa, sino que son universidades que comparten recursos. Y esto ocurre en el área de servicios administrativos, gestión de la matrícula y del registro académico, programas académicos con registro cruzado. Por ejemplo, en la época que yo estaba estudiando en Estados Unidos, había un consorcio que era MIT, Harvard y Tufts, la escuela Fletcher de diplomacia. Para el área en que estaba yo, que era políticas públicas, supongo que era general. Y tú podías tomar cursos en el MIT si querías. Y después las universidades se arreglaban, ellas se pagaban unas a otras. Bueno, de eso hay un montón. La Universidad de Boston tenía otros con otras universidades, biblioteca, tecnología de información, servicio a estudiantes, y lo hacen fundamentalmente para enriquecer la oferta disponible para los estudiantes y para abaratar costos. Esos son los dos. Compran en conjunto, digamos. Esa es Y el último ejemplo, que es menos interesante, hay unos pactos regionales que son asociaciones de universidades más o menos distribuidas por ubicación geográfica. Que el capítulo dice poco de esa y yo no entendí mucho cuál era el brillo, digamos, cuál era el punto de tenerlas esas aparte de las otras que existen. Sí, quería saber tu opinión respecto de lo siguiente. Aparece una aparente contradicción entre el discurso inaugural del presidente Obama cuando se propone graduar a la mitad de la población de Estados Unidos. O sea, se propone en tantos años llegar a una tasa de graduación enorme y, sin embargo, una de las políticas de esta administración ha sido reducir sustancialmente, por lo menos los distintos estados han reducido sustancialmente los presupuestos.
Aparentemente la promoción de la graduación tiene que ver con un empuje a la educación en base a metodologías a distancia u otros métodos que es puesta en duda por las universidades de investigación o las universidades tradicionales, más allá de que estén promoviendo a su vez ellas metodologías a distancia por diferentes tipos, a su vez de asociaciones, consorcios o metodología. ¿Cómo es posible pensar el logro de los objetivos si no tiene un correlato financiero? O sea, es una situación que a mí me resulta sorprendente, ¿no? Sí. Yo me quedo con la impresión, porque como este libro es muy reciente, alcanzan a incluir la presidencia de Obama. Me quedo con la impresión de que no le creen mucho a Obama de que sea en serio eso. Ahora, si uno pensara en cómo se puede lograr, bueno, una estrategia que tradicionalmente ha sido empleada para aumentar la cobertura rápido son los community colleges. Entonces, quizá lo que se está pensando es dar más acceso a que tienen la ventaja que son más baratos, y de que son solamente 2 años y que la gente puede eventualmente transferirse a un college de 4 años y terminar su formación. Esa es una. Online no creo, simplemente, y eso está bastante bien tratado en el capítulo de tecnología, ha habido fracasos estrepitosos en programas masivos de educación online de universidades prestigiosas de Estados Unidos. Horrible, sí, es una pérdida de plata, claro. No, aparte de esto, varias universidades se metieron en sobre todo universidades públicas grandes, tipo Michigan, esa universidad así. Illinois. No, eran programas de grado armados online para estudiantes de todo el mundo, porque está muy vinculado con la globalización, y una de las cosas que aparecen en globalización es que las universidades americanas están interesadas en la globalización como fuente de recursos, nada más. Entonces, una manera de vender la universidad americana para gente que no era móvil, pero internacional, era online. Y no funciona, no explican por qué, pero dan un montón de ejemplos de proyectos muy grandotes que no funcionaron. Entonces no creo que vaya por ahí, porque no va a haber mucho apetito de la universidad de volver a meterse en online. Trabajé en el desarrollo de maestrías online y aprendí un montón y le tomé mucho respeto al proceso de desarrollo. O sea, toda la inteligencia que va metida en el diseño instruccional es algo que uno no ve en los cursos presenciales, ni remotamente, para nada. Entonces, o sea, si yo hiciera mis clases como vi que se diseñaban los cursos online, sería otro. Entonces, no, el online tiene problemas que van más allá de la plataforma. Tiene un problema que no se ha podido resolver, que es el de la identidad. No hay cómo saber que la persona que está apareciendo como alumno es realmente el alumno que dice ser. Y eso no tiene solución. Y la agencia uno de los problemas que tiene la agencia de acreditación es que mientras no haya alguna forma de identificación, no sé, biométrica, confiable, no sé, que le lean a uno la pupila del ojo para determinar que efectivamente el que está... Algo así tendrá que ser, pero tienen ese problema. Y el otro problema grave de la online es que la tasa de no completación es escalofriante. Entonces, son inversiones muy grandes, iniciales, que se amortizan en tiempos muy largos, siempre que haya alumnos. Pero si el alumno está 2 meses y se cae, entonces te quedas con el curso montado y es un problemazo. Bien, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Bueno, sí. En un comienzo comentaste, bueno, se habló del tema de que la universidad y los estudios funcionan como una empresa privada en el Estado norteamericano. Y nada, bueno, me interesaba saber, ¿no? O sea, me quedaba como que la duda, ¿cuál sería la posición de un Estado frente a los estudios superiores? O sea, porque, por ejemplo, en Latinoamérica vemos que tenemos universidades nacionales, pero que no están funcionando adecuadamente porque
no se le da la requerida participación del Estado en las universidades. Entonces la gente se demora en acabar sus carreras, otra gente ya está acá tantos años que ya no quiere estudiar una maestría o un posgrado o un doctorado. Y en cambio en el otro lado, en Estados Unidos, donde la universidad es particular y el Estado no interviene para nada, vemos que también hay gente que se está desanimando de estudiar doctorados y porque ven que no aprenden lo que tienen que aprender y bueno, tienen que hacer, además del doctorado, tienen que hacer un postdoctorado y todo. Mira, en Estados Unidos al menos hay una diferencia bien importante entre el rol del Estado en las universidades públicas y las universidades privadas. En el caso de las universidades privadas, evidentemente la acción del Estado es mucho más tenue. Y en el caso de las universidades privadas, en realidad es el gobierno federal que tiene más impacto con sus políticas regulatorias y de financiamiento que las universidades del Estado, digamos que el Estado respecto a las universidades privadas. Ahora, no sé si esas diferencias de gobernabilidad, digamos, de los sistemas privados y públicos tienen un impacto muy directo en las decisiones de los estudiantes sobre cómo continuar estudios. Salvo quizás por el tema del financiamiento. O sea, la ayuda financiera. Y ahí, claro, lo que se ve es que el esfuerzo económico que tiene que hacer la persona, que originalmente se notaba con mucha claridad en el pregrado, en el college, y en el máster profesional, pero en el doctorado no, porque el doctorado era subsidiado. Hoy día ese esfuerzo personal o familiar se da también en toda la secuencia de formación, lo cual pone obstáculos adicionales a la decisión de la gente de continuar estudios, creo yo. Pero fuera de eso no veo qué otras cosas en el sistema americano, que es profundamente descentralizado y que tiene elementos de autonomía muy potentes, no veo qué otras intervenciones podría el Estado tener para motivar una mayor continuidad de estudio. Claro, o sea, obviamente en un Estado capitalista el Estado no podría intervenir en la educación, pero ¿qué pasaría si la educación fuera abierta para todos y, por ejemplo, ¿no? La gente pudiera hacer doctorados? ¿No habría más producción de conocimiento? O sea, si fuera más accesible llegar a poder adquirir una educación de posgrado, de doctorados, habría más producción de conocimiento, ¿no sería más provechoso, digamos, para el país? Sí, pero el problema con el doctorado es que tú tienes los cupos, por así decirlo, del doctorado están muy limitados por dos factores. Uno es la existencia de profesores tutores. Y eso es universal en todos los campos. Si no hay suficientes profesores que puedan dirigir tesis, entonces no van a admitir estudiantes. Y en el caso de ciencias está limitado por el acceso a los recursos físicos, digamos, el espacio de laboratorio y el costo que tiene operar estos laboratorios y sistemas de investigación. Todo eso hace que la expansión del doctorado no sea una cosa de decir, bueno, metamos más estudiantes a hacer el doctorado, porque no van a estar dadas las condiciones, digamos, materiales para recibirlo. El pregrado también pasa esto, pero menos. Hay una mucha mayor elasticidad en el pregrado para meter más gente en una sala de clase, si es tipo conferencia, bueno, que haya 100 o 120 o 150 o 200, no hace mayores. Y así es como se ha expandido la educación de pregrado. Bueno, yo quiero agradecer a Andrés Bernasconi mucho su lectura tan exhaustiva y tan informada y que nos haya abierto la puerta y allanado el camino ahora para leer el libro. Gracias a todos ustedes y bueno, están como siempre invitados al próximo encuentro. Buenas noches.